Francisco Abundis, muy buenas noches, ¿cómo Jaime, estás? ¿cómo estás? Buenas noches. Director de Parametría, Así es. un encuestador muy reconocido. Gracias. Oye, 1 de julio, 53% de mexicanos votaron por Andrés Manuel López Obrador. Es una mayoría notable respecto a todas las elecciones anteriores, incluso se podría ser referida a los años 70, pero no viene en el cuento porque era otro monto. Y de este 53%, bueno, hay una composición del electorado que es importante saber por qué votaron por Andrés Manuel López Obrador, pero también es importante porque proyecta hacia adelante qué tipo de elector está apoyando y dejaría eventualmente de apoyar o continuaría apoyando el proyecto de Morena y de López Obrador. Entonces, ¿cuál es el perfil de este 53% de los electores? Mira, podemos ir a las teorías de sociología política o electoral más básicas, que son primero dar los demográficos. Y esa parte de la idea es la Escuela de Columbia. Tú votas en función de quién eres, ¿no? Entonces te definen tus demográficos. Luego vendrá la teoría psicológica. Votas en función de a quién prefieres o lo que piensas. Y luego vendría otra que se le considera de voto que está más dirigido a la política pública, a qué propones. Entonces tenemos explicaciones en varias dimensiones. Ganar con 53%, como bien sabes, en el mundo, ya no digamos en México, en un sistema electoral que no tiene segunda vuelta, sí requiere y que no es bipartidista. Y que no es bipartidista, sí requiere de varias explicaciones. En términos demográficos, te diría, hay algunas sorpresas. En género ya sabíamos que más hombres que mujeres estarían votando por López Obrador. Allí hay una teoría sobre aversión al riesgo. Las mujeres en general prefieren opciones oficialistas o más conservadoras, que sería el caso de Ricardo Anaya y José Antonio. A ver si no te reprenden en Me Too. Pero bueno. Bueno, es la teoría. Eso es lo que tú dijiste. Eso es lo que dice la teoría. Eso es lo que tú dijiste. Entonces, sí tienes un sesgo muy claro de más hombres votando por López Obrador. En edad no hay un sesgo muy claro, no hay una tendencia muy clara. Sí es cierto que se llevó parte de los jóvenes, pero tal vez no los más jóvenes. Se decía mucho de los millennials, ¿no? Exacto. En general es un voto antisistémico, pero ahí no tienes un sesgo muy claro, un sesgo mayor comparado con otros estratos separado por edad. Los dos, me parece, demográficos que son muy interesantes y son en alguna medida contraintuitivos para un candidato de izquierda, como se le quiso clasificar, es ingreso y escolaridad. A mayor ingreso y a mayor escolaridad que están correlacionadas, mayor preferencia por López Obrador. Escribiste un artículo, 65%. Exactamente, tiene un sesgo de 10 puntos respecto a, digamos, esos sesgos los tenemos que comparar respecto al promedio que votó por él, 54-55, los de Universidad o más llegó a 65%, es decir, tiene 10 puntos de sesgo positivo. O sea, de los de mayor ingreso y mayor escolaridad, el 65% votó por López Obrador. Y es interesante porque este segmento de población, pues tú esperabas que más bien fueran a ser los que menos votaran por él, dado que la gente creía que la gente de menor ingreso y menor escolaridad sería la que votaría más por él. Y en ese 65%, porque es muy interesante por lo que acabas de decir, ¿cuál sería la motivación principal? ¿La corrupción? ¿El antisistema? ¿Qué es la Yo creo que ambas, pero sobre todo el tema de la corrupción. Sabemos también por otra pregunta en la que dimos a escoger cuál había sido el motivo más importante de su voto o la razón y dábamos 3 opciones que sabemos que son los temas más importantes en el país: inseguridad, economía o corrupción. 1 de cada 3 votos por López Obrador fue por corrupción. Y me parece que alguien lo podrá leer como parte de su mandato. Cuando te refieres quién es su votante y qué esperaría y qué tipo de expectativa tiene, pues mucho tiene que ver con ese tema. Si es 1 de cada 3. Otro tanto lo hizo por economía, y es interesante que no tanto, alrededor del 20%, 1 de cada 5, lo hizo por el tema de corrupción. Es interesante, Jaime, porque yo creo que es de hecho el problema donde dicen los especialistas, donde va a tener más restricciones o le va a tomar más tiempo. Entonces, si puede avanzar en los otros 2, en economía o en programas sociales, que sería una traducción de ello, o en el tema de corrupción, impunidad, creo que va a tener a su base, con él, ¿no? Que son dos temas fundamentales. Ahora, hablamos de ese 65% con mayor escolaridad y con mayores ingresos, que, bueno, verdaderamente sí es un dato notabilísimo. ¿Y el resto?
Yo creo que, por ejemplo, el PRI tiene el perfil clásico. Si tú lo ves en gráfico, a mayor escolaridad, menor preferencia. Pero no me refiero al se resto va de los cayendo. electores que votaron por López Obrador, no de esos. No Sí, de los perdón. otros candidatos. No. El resto, bueno, conforme vas bajando, preparatoria se va acercando a 60, el promedio está en secundaria, está alrededor de los 55 que obtuvo, ya cuando bajas a primaria y sin estudios ya estás en los 40, ¿no? 49 altos, creo que el más bajo es 48 sin escolaridad, tiene 7 puntos abajo de esa media, que es 55, pero ¿Cómo se explicaría eso? el sesgo está... Mira, yo creo que y por eso yo me refería al votante priista. El priista es para algunos el votante más tradicional, tal vez el menos informado, el de escolaridad más baja, pues es el menos autónomo, por llamarlo de alguna manera. Cuando revisas los patrones de voto, ves que la mitad de los priistas, digo que ya fue bajo su porcentaje, ¿no? Fueron menos de 17 puntos, 16 puntos y décimas, siempre votan por el mismo partido. Ahora, de todas maneras, en esos estratos, digamos, más bajos, de todos modos, ¿qué porcentaje obtiene? Es muy alto de todas maneras, ¿no? Sí, claro, o sea, en el más bajo está en 48%, Es altísimo. Altísimo, pero si ves el de José Antonio Meade, Sí, sí. él obtiene 16, pero en ese estrato obtiene el doble, obtiene un poco más del doble, como 34%. Entonces, sí ves claramente el sesgo de cada uno de los candidatos, y es interesante que en el caso de Anaya, el perfil que solía ser el del panismo, que es ahora el que tiene el morenismo, está desdibujado en términos de perfil. Ya, digamos, los 22 puntos que obtuvo no tienen ningún sesgo claro. Antes solía ser el joven, escolarizado, urbano, y eso ya lo notamos desde la elección del Estado de México. Recordarás que en el Estado de México lo que era el conocido cinturón azul, ¿no? De Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, todo eso se lo llevó Morena. Ahora, el otro dato ahí, bueno, claro que podríamos hablar, digo, hay muchísimo de qué hablar, pero bueno, el otro dato que me parece relevante, entre otros, es el asunto de la volatilidad del elector. O sea, un resultado de este proceso electoral es el 53% de López Obrador. Así es. Y el fortalecimiento de Morena, un partido Así es. inexistente hace 4 Así años. Y por otro lado, el colapso del PRI, del PAN y del PRD. Y de las identidades partidistas. Exactamente. Entonces, estamos ante un electorado extremadamente volátil. Si lo comparamos con la encuesta de salida de parametría, por ejemplo, del 2003, casi la mitad del electorado hace 15 años votaba siempre por el mismo partido. Es una variable, le llamamos proxy de la identidad, es decir, 47% en ese año. En esta última elección, 1 de cada 5, es decir, 20%, un diferencial casi de 30 puntos, de 47 a 20, dijo haber votado, o dice que siempre votaba por el mismo partido. Esta es otra vez encuesta de salida. Pues ahí es donde ves la caída clara del PRI, porque en el caso de Morena, pues un partido de reciente creación, de 4 años para acá, pues es difícil que siempre votes por el mismo partido. Otro 36% dijo que durante las campañas, otro 30% cuando supo quién era el candidato. Y estas dos variables en particular para López Obrador fueron fundamentales. Casi 70% del voto de López Obrador lo explicas con esas dos variables. Ahora, entonces esto es pregunta, obviamente. Uh-huh. Esto nos estaría hablando así de entrada de un electorado volátil. Uh-huh. La pregunta es, ¿este electorado volátil? Son dos preguntas. ¿Este electorado volátil es un fenómeno no exclusivamente mexicano, sino es un fenómeno de alguna manera global o internacional, como se dice, ¿no? Y la otra es un fenómeno que llega fundamentalmente para quedarse, es decir, esta crisis, digamos, de las identidades partidarias e ideológicas habla de un nuevo elector, de una nueva mentalidad. ¿Esto llegó para quedarse? Claro que podría haber modificaciones, no sé, puede haber adeptos que se hagan adeptos a Morena y a López Obrador permanente. Pero estamos hablando de una tendencia más o menos estructural, por decirlo de alguna manera. Sí, es una tendencia mundial, como tú la señalas, está pasando en todos los electorados del mundo. Es interesante que ahora el partido que tiene mayor identidad sea Morena. 1 de cada 4 electores en el país está dispuesto a llamarse a sí mismo morenista o identificado con Morena, 25%. Y las identidades de PRI y PAN se quedaron casi en 12%, cuando solían ser los grandes partidos. Esto en la literatura de ciencia política se conoce como un realineamiento. Estamos en un realineamiento de fuerzas y de partidos. Y eso tiene su correlato en las identidades partidistas.
que hoy día Morena, que es un partido de no lleva más de 4 años o tiene 4 años, te habla ciertamente de una identidad con poco arraigo. Y casi por definición las identidades partidistas se van formando con el tiempo. Lo que tenemos sí es un elector independiente, cada vez más independiente y en algún sentido más volátil. Aunque tenga hoy por hoy esa identidad, no es lo mismo que la identidad que tuvo el prismo en su momento. Consecuentemente, ¿no? Más crítico y más libre. Más libre, más informado, ¿no? También, digamos, hay otro dato que tenemos sobre redes sociales. La gente, como segunda opción, después de medios formales como televisión abierta, su segundo medio de información es Internet, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, en el caso de Macron, en Francia, llega también con un porcentaje muy alto de votación. Bueno, ayer un sistema prácticamente de segunda vuelta, es otra cosa, pero con una aprobación muy alta. Y al cabo de un año, más o menos, o 2 años, ya no sé, ha habido un descenso. O sea, está hablando también de un elector volátil muy crítico frente a un gobierno como el de Macron, que ha sido muy innovador. O una expectativa muy alta. Bueno, entonces vamos a eso. Estamos ante eso. Es decir, ambas cosas, ¿no? Tenemos una expectativa muy alta, sin duda. Yo creo que de estos temas que te acabo de mencionar, dependerá en cuál de ellos le da satisfacción a su base o al público en general. Yo creo que es probable que no tenga que avanzar en todos. Entiendo que uno de los más complicados es inseguridad. Puede que en ese tome mucho más tiempo, pero si avanza en el tema de corrupción, impunidad o en el tema de programas sociales, que es una forma de atacar los problemas económicos, yo creo que puede ganar mucho tiempo para resolver otro que se ve más complicado. Es interesante porque a este periodo se le conoce como luna de miel, ¿no? Esa luna de miel hay quien la compara como tu nivel de aprobación y tu piso estaría con el número de votos que tuviste. Me parece que no es la mejor de las definiciones. En general, podríamos compararla con datos históricos de otros presidentes y niveles de popularidad. Tengo la presunción de que si efectivamente estamos ante un nuevo elector volátil, que además puede tener altas expectativas, cualquier partido que gane, incluso Morena, incluso López Obrador, con este porcentaje, tiene que asumir que está ante una realidad que es muy cambiante y que no tiene un mandato histórico determinado forever. Así es. Y que tiene que, y en el escenario, las formas o los medios por los cuales se está informando el elector, hay que tomarlos en cuenta porque esto sí estamos en otro mundo. Es decir, la información que va a tener ahora de manera inmediata por redes sociales, por internet en general, yo creo que pone también a los gobiernos, no nada más a un nivel de exposición que antes no había y a un nivel de inmediatez. Más si lo refieres a este 65% que votó por él, de los sectores más informados, con más ingresos, así es, así es, más críticos, ¿no? Entonces yo sí creo que si combinas la alta expectativa con esta especie de mandato, pues verías que sí se convierte en un caso difícil, pero interesante. Con eso cerramos. Gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.